¿Cuántos fueron bendecidos? Bueno, abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos 13, por favor. Verso 22, les dije Hechos 13, ¿verdad? Continuamos con nuestra serie Cuidando el Corazón. ¿Cómo se llama la serie? Cuidando el Corazón. Y el tema que hoy tenemos por título es El corazón conforme a Dios, segunda parte. ¿Sí recuerdan que ya vimos la primera? Vamos a leer Hechos 13, 22 y vamos a leer el párrafo B, que sería Hechos 13, 22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y dijimos que es intención y voluntad. Y de toda tu alma, pensamientos y sentimientos, y con todas tus fuerzas, es decir, obediencia inmediata, en sacrificio vivo. La semana pasada, mis hermanos, vimos que para transformar un corazón conforme al corazón de Dios es indispensable entregarnos todos a Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: mi hermano, ¿cómo vas en tu entrega? Dígale, también dígale al vecino, con amor y con una sonrisa. ¿Te acuerdas que decíamos? Con una sonrisa, dile: ¿cómo va tu entrega a Dios? Dijimos que entregarnos todo a Dios, mis hermanos, no es a medias, no es una parte de ti. Recuerda que Dios no es una parte de nosotros, no, Dios debe ser el centro de toda nuestra vida. No es: Señor, te entrego esto sí, pero esto no. No, mis hermanos, es todo. Porque dijimos que cuando amamos a Dios por completo en todas las áreas de nuestra vida, es ahí donde Dios comienza a transformarnos completamente. Es ahí donde vas a empezar a ver tu vida. En algunas áreas de tu corazón vas a ver el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, la bondad, dominio propio. Cuando nosotros dejamos que realmente Dios cubra todas las áreas de nuestra vida, entonces comienza la transformación de tu vida al carácter de Cristo. Mencionamos que si nuestro corazón transformado es conforme al corazón de Dios, no es conforme al corazón de la esposa o la esposa, del pastor, de un líder. No, mis hermanos. La semana pasada se dijo lo que no es tener un corazón conforme a Dios. ¿Sí recuerdas? Y un ejemplo claro fue la vida del rey Saúl. Cuando nosotros analizamos la actitud de este rey, un corazón pero no conforme a Dios. Un ejemplo claro de su vida, de lo que no es tener un corazón de Dios, pues lo vimos que no hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Rechazó su palabra. Y ahí aprendimos un punto importante: es mejor obedecer al Señor y hacer su voluntad. Si estamos aquí es porque estamos obedeciendo al Señor y estamos cumpliendo con su voluntad. Se mencionó, hermano, que Saúl empezó muy bien, solo que sus decisiones y acciones de desobediencia arruinaron lo que podría haber sido un gobierno brillante que honrara a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, pues ignorar a Dios y su sabio consejo, esto hizo que Saúl
perdiera, mis hermanos, la salud espiritual de su pueblo. Y el pueblo empezó a deteriorarse. ¿Y cuál fue el resultado? Se apartaron de Dios, se distanciaron. Hermano, y esto aplicarlo a nuestras vidas cristianas es de gran importancia. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos, por qué es tan importante nuestro corazón a Dios? Pregunté. ¿Estamos entendiendo por qué es tan importante nuestro corazón para Dios? Creo que sí. Hemos visto algunas definiciones de esta palabra corazón desde el punto de vista palabra de Dios, desde las Escrituras. Y cuando hablamos de las Escrituras, pues es el testimonio de la palabra encarnada, es decir, de Cristo. Amén. Las Escrituras, mis hermanos, son el testimonio de nuestro Dios, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra es Dios mismo. Así es que en la Biblia, hermanos, se nos ha comunicado y se nos ha transmitido que el corazón tiene dos asuntos importantes. El primero es que somos un ser tripartito. ¿Sí lo sabían? Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es este que tenemos, que cuando morimos, ¿qué pasa con él? Al polvo regresa. Cuando hablamos del espíritu, hermano, estamos hablando de la voluntad del hombre. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de tomas de decisiones. Ese es el espíritu en grandes rasgos. Y el alma, hermano, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con tus sentimientos. Entonces podemos ver, hermano, que el corazón del hombre es el núcleo del hombre, y de donde se manifiesta la voluntad, se manifiestan los pensamientos, los sentimientos, actitud. Por lo tanto, hermano, el corazón es el espíritu y el alma lo que define al cuerpo, lo que define al hombre y su vida. Algo que nos define como hijos de Dios son nuestras acciones. Hemos enseñado que todos somos criatura de Dios. ¿Todo el mundo es criatura de Dios? ¿Qué dice usted? Bueno, es lo que dice la Biblia. Pero pregunto, ¿todos somos hijos de Dios? No. Todos somos criaturas, fuimos creados por Él. Pero solo los hijos de Dios son los que lo han aceptado en su corazón, los que tienen a Cristo en su corazón. Por lo tanto, mis hermanos, lo que define tu vida cristiana son tus acciones, son tus pensamientos. Así lo vimos en Proverbios 23:7. ¿Recuerdas cuando dice Salomón? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y aquí describe Salomón claramente el corazón, que es voluntad, pensamientos, sentimientos, lo que define la vida del hombre. Y esto es lo que el hombre hace con su cuerpo. También en Proverbios 4:23, que es nuestro texto base de esta serie, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón. ¿Qué debemos hacer? Cuidar el corazón. Mira, si cuidas tu economía, si cuidas tu salud, cuidas tu casa, cuidas tu matrimonio, cuidas tus hijos, escucha bien, hermano, sobre todo eso que cuidas, tan valioso, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque este determina el rumbo de tu vida. Si analizamos nuestra vida, mis hermanos, que ese es el propósito de esta serie, nos vamos a dar cuenta de qué manera ha sido forjada. Todas nuestras acciones buenas o malas, hermano, que tenemos, no son producto de la casualidad, sino por producto y resultado de las decisiones que nosotros tomamos. Esas pequeñas decisiones que nosotros vamos a tomar, hermanos, son lo que va a forjar el rumbo de tu vida. Por ejemplo, imagínese una princesa de 15 años que está ya en la secundaria, en la preparatoria, y que se acerca un galán. Bueno, su decisión va a ser importante, porque de ahí, ¿qué?
va a forjar el rumbo de su vida, el rumbo de su vida. Si esa joven hace caso a la seducción de un hombre común, corriente, bueno, entonces su rumbo de su vida cambiará. Hemos contestado en varias enseñanzas a lo largo de esta serie, mis hermanos, el estado en el que se encuentra realmente nuestro corazón. Uno de los textos que nos dice cuál es realmente el estado del corazón es Jeremías 17:9. ¿Cuántos recuerdan que dice que el corazón es malo, engañoso y perverso? Jeremías dice, hermano, que toda la raza humana es inmunda, contaminada. Y cuando hablamos de inmundicia, hablamos de pecado. Cuando hablamos de pecado, dice Jeremías, claro, inspirado por Dios, que ese pecado está ¿dónde? En el corazón. Y ese pecado ha llevado a una condición inmoral del hombre corrupta. Y esto implica, hermano, la condición actual de toda la raza humana. Y toda la raza humana es inmunda. Bueno, según la Biblia, no según los pastores. Y no solo hablo de la sociedad actual, mis hermanos. Hay que mirar un poquito atrás, y estamos hablando desde las sociedades más antiguas que ya manifestaban. Voy a decir esto con mucho respeto, porque es el término de la palabra, no porque quiera ser despectivo, pero dice que desde las sociedades más antiguas manifestaban podredumbre espiritual del hombre. Y cuando digo podredumbre, es que está bien difícil el griego, hermano. Entonces, cuando está este estado en el corazón, mis hermanos, pues echemos un vistazo a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan? Ya desde tiempos antiguos la perversión y una perdición en la vida del ser humano. Así es que si revisamos cualquier otra de las culturas antiguas como griega, romana, hermano, vemos que había una perversión en todos esos tiempos que manifestaban inmundicia. Por causa de esta condición, mis hermanos, pues vemos qué tan importante es para Dios nuestro corazón. Y en esta serie hemos tratado de enseñar qué tan importante es entregarle todo nuestro corazón al Señor. ¿Para qué? Para tener un corazón conforme a Dios. Ahora, una pregunta, hermano, obvia para entrar a nuestro tema. ¿Cómo Dios pudo llamar a David un hombre conforme a su corazón cuando David había cometido pecados terribles, sí o no? Incluyendo el adulterio, el asesinato y otros puntos más. Así es que viene otra pregunta. Si nuestro corazón está corrupto y es inmundo en todas estas cosas, ¿cómo es que Dios nos manda a que le amemos con todo el corazón? Como lo vimos en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Muchas gracias, hija. Y ahí podemos ver claramente cómo este es un mandamiento de Dios. No es un mandato de hombres, hermano. Lo que estamos enseñando aquí arriba no es un mandato de hombres. Ama a Dios con tu corazón. No es Dios mismo quien le dice al hombre: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Dios mismo nos manda a que le amemos con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para tener su corazón. Y la pregunta es: pero si está corrupto, pastor. Bueno, entonces, ¿cómo conciliamos esto, hermano? ¿Cómo resolvemos este punto? Bueno, primero, hermano, debemos decir que no es un mandamiento que se obedece automático. Dile al que está a su lado: hermano, no es automático. No es, ay, tengo fe, y ya de inmediato ya eres el super hermano mandamientos. O sea, eres el hermano que obedeces de inmediato. No, mis hermanos. Ahora, no es un mandamiento que dice: listo,
ya amaste a Dios porque crees en Él. No, mis hermanos. Diga conmigo: proceso. Este es el punto de partida en la vida de un cristiano. Desde el más pequeño, es decir, quien tenga 1 año de cristiano, o tenga meses, o alguien que tenga 10 años, o alguien que tenga 15 o 50 años. Amados, la vida cristiana es una vida de proceso. ¿De proceso de qué, pastor? De obedecer estos mandamientos. Pero para lograrlo, hermanos, se requiere de un proceso. Pero ese proceso requiere un primer paso. ¿Qué? Voluntad entregada a Dios. Tú debes de rendir tu voluntad a Dios. Es decir, reconocer, hermano, que, mire, lo voy a decir esto con mucho respeto, bueno, pero es la palabra, no yo. ¿Qué debemos reconocer? Nuestra miseria humana. Ay, pastor, está bien fuerte eso. Es que ese es el significado. ¿Qué quiero decir con miseria? Pobreza espiritual. Hermanos, nosotros como personas debemos reconocer nuestra condición, reconocer la necesidad de Dios. Ese es el primer paso. Cuando un hombre reconoce, mis hermanos, su miseria, es decir, su pobreza espiritual, ¿sabe qué reconoce? La necesidad de Dios. Lo más duro, hermano, de este corazón es que crea que está bien como está. No, pues ya tengo 5, 10, 15, 20, 40 años. No, yo ya voy a una iglesia. Amados, no es todo. Venir a la congregación, tener un corazón, ok, ya rendiste tu voluntad. ¿Qué crees? Pues el primer paso es reconocer diariamente la necesidad de Dios. Ese es el primer paso, hermano. Antes de amar a Dios debemos de reconocer nuestra miseria. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra condición. Y esto es que nuestro corazón, así como está, mis hermanos, no le sirve a Dios para nada. ¿Cuántos reconocen cómo veníamos antes de estar ahora en Cristo? Pero ahora yo te pregunto, ¿cómo es el estado de nuestro corazón diariamente? Pregunto, ¿libre sin pecado? Entonces puede notar, hermano, que tenemos la gran necesidad de reconocer diariamente pobreza espiritual. ¿Cuántos tienen carro? ¿Nadie? Los demás oraremos por ustedes. No es cierto. Todos los que tenemos carro, escúcheme, ¿cuántas veces a la semana le echas gasolina? Fíjese. Ahora, ¿quién de aquí ya no le echa gasolina al carro? ¿Pura fe? ¿Vive de pura fe? ¿Quién vive con pura fe? Hermano, ¿qué cree? Eso es cuando reconocemos la necesidad de Dios. Con ese pequeño ejemplo, cuando ya se va a quedar, te alumbra un foquito que dice reserva, y creo que hay 10 litros nada más de reserva. Pero ¿qué es lo que está anunciando? Peligro. Si no hay gasolina, ya no funcionas, ¿sí o no? Así es la vida cristiana, hermano. Nuestro corazón debe de enseñar que nuestra miseria, debemos reconocer nuestra miseria. ¿Por qué? Porque, repito, hermano, nuestra condición no le sirve a Dios para nada. Nuestra condición diaria no le sirve a Dios nada. Es decir, pensar que el lunes, el martes, el miércoles o el domingo es suficiente, esa condición no le sirve a Dios para nada. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero un punto, hermano, es que Dios es santo. Y es grave cuando el escritor dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Dios, siendo santo, hermano, no puede cohabitar donde, pues en un corazón inmundo. No puede haber luz y donde hay tinieblas.
¿Cuántos saben que no hay ninguna relación entre agua y aceite? Entonces nuestro corazón, así como está, mis hermanos, no le sirve nada a Dios. Por eso, mis hermanos, un corazón que no está capacitado para amarle, pues es totalmente inmundo. Por eso es que estamos tú y yo para aprender que este corazón debe reconocer primeramente que necesita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen, mis hermanos, que somos miserables delante de Dios, sin Dios, sin Dios? Sin embargo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermano, que nos reconcilia, nos justifica, nos limpia, nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Con ese entendimiento, entonces nuestro corazón puede ser capaz de obedecer a estos mandamientos del cual hablamos. Y Juan, mis hermanos, en primera de Juan, capítulo 5, ahí nos dice claramente, Juan, capítulo 5, rápidamente, mira lo que dice el apóstol Juan. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero ¿sabes cómo no van a ser gravosos? Cuando aprendamos a reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra miseria, reconocer la necesidad de Dios. Primera de Juan 1:9. Hermano, pensemos en lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, cuando Él dio uno de los sermones más largos, conocidos como el Sermón del Monte. Allí comenzó el Señor con algo que se conoce como las bienaventuranzas, ¿recuerdas? Y la primera bienaventuranza, por cierto, hermano, ¿cuál cree que es? En el verso 10 dice, verso 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu, hermano? Los que reconocen su miseria delante de Dios. Perdón, pastor, pero yo no, yo soy empoderado, yo tengo fe, yo no soy, hermano. Eso es lo que debemos crucificar en Cristo. Cuando reconocemos que Jesús dijo claramente, bienaventurados los pobres. Esto es de lo que estoy hablando, hermano, de reconocer nuestra pobreza, y eso es lo que Jesús predicó. Ahora mira, uno de los problemas graves, hermano, del evangelio de la prosperidad es que ellos vacunan contra el evangelio verdadero. Es una vacuna que va en contra del verdadero evangelio, hermano. ¿Por qué? El evangelio real de Jesús. Porque en esta falsa doctrina, que incluso podemos decir que es doctrina de demonios, hermano, es porque el Señor lo que quiere es que reconozcamos nuestra condición, ¿cuál? De pobreza espiritual, para poder amarlo con el corazón. Sin embargo, hermano, en mensajes de estos de superación personal, lo único que escuchas es cristianos motivados a: tú eres un campeón, tú eres un exitoso, tú eres un emprendedor, bienvenido al mundo de los emprendedores, hermano, eres un vencedor, empodérate de tus palabras, porque tus palabras tienen poder y lo que tú digas eso va a ser. Y un montón de doctrinas, hermanos, que no te llevan a reconocer que lo miserable que somos, es decir, la gran necesidad de Dios. Este tipo de doctrina, en lugar de llevarnos a amar a Dios, nos lleva a ordenar a Dios, hermano. Yo declaro que esto quiero. Me acuerdo, ya tiene mucho tiempo, ahí supuesta profeta, donde decía: yo dejé mis alhajas en tal hotel y yo le ordené a los ángeles: guarden mis alhajas. Hermano, eso la Biblia
no respalda para nada. ¿Por qué? Porque no nos lleva a reconocer nuestra condición, que somos inmundos, hermano. Cuando alguien, mire, no lee la Biblia para escuchar a Dios, su corazón es inmundo. Así es que cuando escuche estas palabras que hoy estamos enseñando, basadas a las Escrituras, de reconocer que somos inmundos ante Dios y que necesitamos a Dios, ¿qué cree, hermano? Choca con algunas mentes. Espero que aquí no choque con nadie. No, pastor, yo no soy inmundo, yo soy un campeón. Yo no soy inmundo, yo soy exitoso. Hermanos, este pensamiento no puede llevar a ser parte de ese proceso para amar a Dios como debemos amarlo. Solamente, hermano, reconociendo nuestra miseria, reconociendo nuestra inmundicia, es cuando cobra sentido estas palabras básicas para la vida conforme al corazón de Dios. ¿Cuál? El proceso del arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hay tres palabras que nunca verás en mensajes de la prosperidad. Nunca escucharás infierno. Nunca escucharás en esos mensajes de motivación personal. Nunca escucharás infierno. ¿Cómo vamos a hablar del infierno? No, pastor, no hable de ese tema porque va a asustar a la iglesia. No, pastor, mire, toda la semana batallando, mis amados hermanos, con problemas y luchas, y luego llega a la iglesia y usted les dice el infierno, pues, pastor, los va a hacer sentir mal. ¿Ya se sintieron mal, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. Otra palabra que nunca vas a escuchar es pecado. Nunca vas a escuchar hablar de pecado. ¿Por qué no? Porque ¿cómo crees, hermano, que el pecado? Hoy se le conoce como legalista a alguien que habla de pecado. No hablemos de pecado, mejor hablemos de felicidad, mejor hablemos de bendiciones, mejor hablemos de milagros. Hoy es tu noche de milagros. ¿Y cuántos creen que Dios nos bendice? ¿Cuántos creen que Dios da felicidad? ¿Cuántos creen que Dios hace milagros y prodigios? Pero conforme a su voluntad. Si algo más nunca escucharás en esos mensajes es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hablar de arrepentimiento implica decirle a alguien que está mal y que tiene que cambiar de vida. Cuando tú, hermano, le hablas a alguien, mira, debes de arrepentirte. ¿Pero de qué? Pues es que mira, la manera en que hablas, actúas, piensas, haces no es la correcta. No, ¿sabes qué? Tú eres muy legalista. Hermano, cuando reconocemos nuestra condición, entonces cambiamos de mente. El verdadero arrepentimiento, hermano, ¿sabes qué hace? Cambia tu manera de pensar, cambia tu mente. Ahora, no significa, mis hermanos, que únicamente contienes doctrina correcta, que ahora vas a tener ideas correctas. No, hermano, no solo es eso, sino que implica un cambio de dirección. Ahora tú estás tomando decisiones para corregir pensamientos, actitudes, motivaciones. El arrepentimiento, hermano, repito, es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Por lo tanto, tus acciones deben de ser diferentes. Si la gente, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus empleados, donde tú trabajas, deben de ver en ti, ¿sabes qué es? Un cambio de acciones. Un cambio de acciones. ¿Por qué? Porque eso habla de un nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y a esto se le conoce, repito, nuevo nacimiento. Hermano, algunos movimientos cristianos dicen que primero debes nacer de nuevo y luego creer en Cristo. No, hermano, eso no enseña la Biblia. Primero debemos creer en Cristo y así habrá un nuevo nacimiento. Y el nacimiento viene cuando un corazón se arrepiente, cuando reconoce su condición. Entonces tu mente,
tu dirección de vida, tus acciones cambian. Hermano, es aquí donde Jesús dijo claramente en Mateo 15:8. ¿Recuerdas? Cuando habló en el contexto de estos versos, refiriéndose a los fariseos, y les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Las acciones de los fariseos, mis hermanos, no eran otras más que fariseos. Diga conmigo, todos llevamos un fariseo dentro. ¿Sí o no, mis hermanos? No, pastor, yo no. Eso es lo que hizo el fariseo. ¿Recuerdas cuando Jesús hace una enseñanza del fariseo y el publicano? El fariseo dijo: yo no soy como este, yo esto. Hermanos, todos llevamos un corazón fariseo. Pero precisamente Dios quiere cambiar ese corazón fariseo, ese corazón inmundo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús dijo: de labios me honran, está hablando precisamente de que podemos hacer cosas bíblicas, guardar mandamientos externamente. Pero cuando dijo Jesús: pero su corazón está lejos de mí, ¿sabe qué significa? Que podemos hacer cosas bíblicas, guardar mandamientos externos, teniendo un corazón lejano y apartado de Dios. Y Jesús, según en palabras bíblicas, Él dijo: esto es hipocresía. Entonces, mis hermanos, Dios quiere un cambio de mente. ¿Cuántos dicen amén? Un cambio de dirección, un cambio de acciones. Mis acciones, mis hermanos, reflejarán mi nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dentro de este nacimiento, hermano, no quiere decir que no fallamos, que no tenemos errores. Claro que tendremos errores. ¿Hasta cuándo cree? Ya lo hemos hablado. Hasta que Cristo venga. Solamente que esos errores, mis hermanos, no son consecuencia de seguir en el mismo pecado. No son consecuencia por nuestra naturaleza. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón, entonces Dios nos da un nuevo corazón. ¿Cuánto? Ezequiel 36:26, mira lo que dice: les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. En la Nueva Traducción Viviente, así dice: les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. A ver, voltea con el que está a su lado y dile: ¿cómo eres de tierno y receptivo? ¿Eres tierno? ¿Eres tierna? A ver, no, ya, hermano. Ay, ya ve cómo ahí es donde nos damos cuenta de nuestra condición. Amados, tierno no significa que es. Mira, el que tú ves una persona seria y dice uno: no, es bien espiritual. Hermano, los tiernos no son los serios. Los tiernos son los que tienen un corazón receptivo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y es lo que sencillamente hizo David, mis hermanos, reconocer su condición. Segunda de Samuel 12:9. Vaya conmigo rápidamente. Segunda de Samuel 12:9. ¿Qué dice? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora, el contexto, mis hermanos, de estas palabras es que recuerdas que David falló contra Dios, y aproximadamente se dice que 1 año, 2 años, algunos eruditos dicen que tardó David en confesar su pecado. Y mientras eso pasó, mis hermanos, no le fue muy bien a David, hasta que sencillamente, ¿qué hizo? Reconoció su condición. Y aquí es donde vamos a entrar tú y yo al tema del corazón conforme a Dios. En el verso 13, mire lo que hizo David.
Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Qué hizo David? Reconocer su condición. Pequé contra Jehová. Y mira la respuesta de Dios. Y Natán dijo a David: también Jehová, ¿qué dice, hermano? Ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Sabe cuál era la sentencia de David? Muerte, según la ley de Moisés, según los mandamientos que estaban todavía actuales. El dictamen a la vida de David, conforme a la ley de Dios, era ser apedreado, juntamente con Betsabé. Sin embargo, mis hermanos, Dios tuvo misericordia. Este acto fue el mismo acto que vemos a Jesús con la mujer samaritana, pero también con aquella mujer pecadora. ¿Recuerdas? Que la llevaron ante Jesús y le dijeron: vamos a apedrearla. Y Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Jesús la levanta, le dice: ¿dónde están los que te estaban condenando? Y le dijo: no hay nadie. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Pero viene la palabra clave: ve y no peques más. En respuesta, David, dirigido por el Espíritu Santo, hermano, es redarguido del pecado. Y ahí es donde empezamos a ver, hermano, qué tan importante es un corazón conforme a Dios. Porque David, hermano, tuvo el corazón conforme a Dios. Ese hombre con ese proceso de Dios, un hombre natural, con fallas, con errores, con pecados. Pero ¿sabe qué hacía? Pedía perdón, pero vamos a ver de qué manera. Salmo 51:10, vaya conmigo rápidamente, porque estas palabras, mis hermanos, nos enseñan la manera en que David reconoce su estado, y por eso es que a él se le dice un hombre conforme al corazón de Dios. Y mira lo que dice verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabe que esa palabra crear, moldear, hacer, es de un proceso? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, este es el proceso y las palabras que necesitamos reconocer en nuestro corazón para tener un corazón conforme a Dios. El propósito principal, mis hermanos, de estas palabras dirigidas por el Espíritu Santo, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo redarguye de pecado? Estas palabras son las que debemos tú y yo, mis hermanos, no como una pócima mágica, pero sí como el propósito de mostrar el camino de la restauración espiritual diaria. Si hace David, mis hermanos, es que él muestra, claro, dirigido por el Espíritu Santo, cómo es la restauración espiritual para tener un corazón conforme al de Dios. Y lo primero es mediante el arrepentimiento sincero. Una de la doctrina fundamental, mis hermanos, para un corazón conforme a Dios es arrepentimiento sincero. Pero ¿sabe cuándo? Siempre. Siempre. Es reconocer tu condición. Este Salmo 51 que se le acredita a David, mis hermanos, después de su pecado con Betsabé, cuando el profeta Natán lo confronta, mis hermanos, tiene varios propósitos para que nosotros aprendamos. Perdón, hermanos, que el español y el inglés me cuesta. Es que aprendamos los propósitos para tener un corazón conforme a Dios. Número uno, hermano, ¿qué debemos hacer tú y yo según la Biblia para ir formando este corazón que está bajo un proceso para tener un corazón conforme a Dios? Número uno, reconocer la gravedad del pecado. Reconoce la gravedad del pecado. Es decir, tú y yo debemos saber que mentir, robar, estafar, ¿qué más, hermano? Odiar,
no perdonar. ¿Qué más? Mirar cosas que no debemos mirar, escuchar cosas que no debes escuchar, que van en contra de la Escritura, y muchas cosas más que la Biblia enseña. Hermano, tú debes de aprender que la gravedad del pecado, la gravedad de mirar a alguien con orgullo, de despreciar a alguien. ¿Qué más? Dígame más, hermano. De hablar de alguien. ¿Qué más? Ya lo dijimos. ¿Qué más? Envidiar. ¿Qué más? Celar. ¿Qué más? Ahora, cuando hablamos de pecado, mis hermanos, ¿sabe de qué estamos hablando? En primer lugar, una mala relación con Dios. Lo primero que debemos reconocer tú y yo cuando decimos reconocer la gravedad del pecado es que esa gravedad del pecado te lleva a una mala relación con Dios. ¿Y sabe a qué nos lleva el pecado? No reconocer que pecamos. Tú y yo debemos ser cristianos que todos los días, ¿sabe qué debemos hacer antes de poner nuestros pies en ese piso frío? Es decirle: Señor, es más, no en la mañana, todas las noches llegas a casa y le dices: Señor, si en algo pequé, en pensamiento, en palabras, en conducta, en acciones, ¿qué debemos hacer? Perdóname. ¿Pero cómo, hermano? Con sinceridad, no como tradición, hermano. Yo no te hablo de una tradición, yo no te estoy hablando de una costumbre. Hermano, acostúmbrate a pedir todos los días en la mañana y en la noche perdón. Hermano, un perdón sincero es aquel que se aparta de ese pecado. No, tú haces todo lo posible para no caer en, número uno, malas actitudes. Número dos, malas acciones hacia Dios y hacia nuestros semejantes. La Escritura, hermano, enfatiza que esta condición está profundamente arraigada en la naturaleza humana y que solamente Dios puede romper con su penalidad, poder y presencia. ¿Cuál? La del pecado. Las Escrituras describen, hermano, al pecado en términos de maldad ante Dios en una variedad de maneras diferentes, tales como impureza, culpa, rebelión. Hermanos, todo pecado, escuche bien, es dirigido contra Dios. Salmo 51:4, que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Ese es un avance de un corazón que tiene o que está en el proceso de ser conforme al corazón de Dios. Porque para que tú y yo hagamos lo que a Dios le agrada, primero debes reconocer lo que a Dios no le agrada. ¿Y sabes qué no le agrada a Dios? El pecado deliberado. Pues así yo soy. No, hermanos, ya eres nueva criatura. David no justifica su caída, sino que confiesa su maldad. Diga conmigo: no justificaré mi caída, pero sí confesaré mi maldad. Y es así, hermano. David no culpó a nadie. Amado, no culpes a nadie de tu condición. No, pero es que mi esposa, no, es que mi esposa, no es que mis hijos, es que mis padres, es que mis hermanos en Cristo, es que los del trabajo, es que los de la oficina. Hermano, no. ¿Por qué crees que hemos enseñado una y otra vez? Cuida tu corazón. Es que por mi esposo yo digo, es que por mi esposa yo digo. Y, hermano, ese no es la correcta postura. No, David no justificó su pecado, no culpó a nadie. ¿Cuántos recuerdan a Caín qué es lo que hizo, a Adán, cuando Dios le dijo: a ver, quiero que me des asuntos de su pecado? ¿Y qué hizo? La mujer que me diste. ¿Y qué hizo Eva cuando le dijo: Eva, ¿qué hiciste? ¿A quién le echó la culpa? A la serpiente. ¿Y el diablo? ¿Y ahora yo a quién?
Los demonios, imagínate que dijera el diablo: no, los demonios, Señor, me obligaron. No, amados. Mira, hermano, decir que somos mártires por X, Y o Z no es válido. El único mártir es por causa de Cristo. Eso es bíblico. Pero yo no me voy a sentir mártir por lo que me hagan o me dejen de hacer. Yo no soy mártir por eso. Ya dijimos que Dios va a utilizar varios procesos, que utiliza las disciplinas espirituales, pero también usa amigos, enemigos e incluso las situaciones cotidianas. ¿Para qué? Para tratar con nosotros. ¿Cuál es el propósito? Formarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, mira lo que dice David, verso 4: contra ti solo he pecado. Hermano, el pecado, aunque daña a otros, es principalmente una ofensa contra Dios. Repito, el pecado, aunque daña a otros, es principalmente una ofensa contra Dios. Número 2, hermano, otra enseñanza que tenemos para tener un corazón conforme a Dios. Número 2, la necesidad de arrepentimiento genuino. La necesidad de arrepentimiento genuino. Hermano, no basta con sentir remordimiento. A veces tenemos remordimiento. Híjoles, hice lo que no tenía que hacer. Híjole, hablé lo que no tenía que hacer. Híjole, ofendí como no debía haber. Y hermano, eso solo es remordimiento. El verdadero arrepentimiento, ¿sabe de dónde proviene? De un corazón quebrantado. ¿Qué es quebrantado? Que te duela. Me dolió haberte hablado así, mi amor, perdóname. Mi amor, o la esposa al esposo, o los padres a los hijos, o incluso si te equivocas con un vecino, no sé, con alguien, dile: perdóname, me equivoqué. Aunque ya sabe cómo reaccionan los no cristianos. Sí, ya que vienes y ya bueno, pues yo ya cumplí. Amén, hermano. Por eso David dice en el verso 1, David clama diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Corazón quebrantado. Verso 17, perdón, porque Dios ama un corazón contrito y humillado. ¿Qué hace Dios? No lo desprecia. No lo desprecia. ¿Sabes entonces qué estás haciendo? Estás formándote al corazón de Dios. Número 3, hermano, ¿qué más? Número 3, para tener un corazón conforme a Dios, reconoce la misericordia de Dios. Reconoce su misericordia. Y David clama en el verso 1, ahora sí: ten piedad de mí. ¿Sabe de qué está hablando? Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Cuántos Dios ha sido misericordioso con ustedes? Bueno, pues ahora dice el Señor, precisamente en las bienaventuranzas: bienaventurado el misericordioso, porque él recibirá misericordia. Hermano, la gracia de Dios es mayor que la culpa humana. Apúntalo. La gracia de Dios es mayor que la culpa humana. Si algo debemos reconocer en su misericordia es su gracia. Por gracia sois salvos y no por nuestras obras. Pero ¿por qué debemos tener buenas acciones? Porque revelan que eres un hijo de Dios. No porque lo que estás haciendo es para ganarte el cielo. De ninguna manera, hermano. El cielo lo ganamos por creer en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora el proceso cristiano es un corazón conforme al de Dios. ¿Cuántos quieren un corazón conforme al de Dios? Amén. Número 4, hermano, ¿qué más revela la palabra de Dios para tener un corazón conforme al de Dios? Número 2, acepta la restauración como obra de Dios. Acepta la restauración como obra de Dios. Es decir, déjate restaurar, déjate aconsejar. Deja que el Señor te dirija, hermano. Y te va a dirigir a través de tus pastores. Te va a dirigir a través
de hermanos con corazón, mire, con corazón conforme a Dios. ¿Cuántos quieren tener un corazón conforme a Dios? Para eso Dios nos dio talentos. ¿Sabe para qué? Para que vengas al ministerio de preparándote para servir. Se te prepara, se te perfecciona en la palabra de Dios, para que ahora lo que Dios te ha dado, ahora lo empieces a usar para edificación de la iglesia. ¿Sí lo sabías? Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios conforme a su imagen. Amado, solo Dios puede limpiar. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios puede purificar. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios puede renovar un corazón pecador, nadie más. Por eso nosotros no decimos, pues ve con el pastor y ya arrepiéntete, confiesa tus pecados. No, hermano, nosotros no perdonamos pecados. El único que perdona el pecado es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Otro rasgo, hermano, o otra verdad de la palabra de Dios para tener un corazón conforme a Dios. Bueno, número 5, adora y sé testimonio. Adora y sé testimonio de Dios o de Cristo. Adora y sé testimonio de Cristo. Hermano, ¿qué podemos decir si cuando tú reconoces la gravedad de pecado, cuando reconoces la necesidad de arrepentimiento genuino, cuando reconoces la misericordia de Dios, cuando reconoces la obra restauradora de Dios, ¿sabe qué te debe de llevar? A adorar a Dios, a adorarlo. ¿Y sabe cómo lo adoramos? Siendo testimonio. Ahora tú eres la sal y la luz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús decía en Mateo 5, ¿cómo alguien que es una lámpara está al ladito del mueble, ahí escondido? No, tú debes ser luz. La gente debe de ver tu testimonio, tu adoración, no de palabras, porque entonces te dirán o nos dirán, mira, ahí va un fariseo que va a la iglesia, pero sus acciones están bien lejos de Dios. Es más, hermano, deja que te lo digan los vecinos. El mismo diablo va a andar ahí diario. ¿Sí o no, hermano? Ahí se oyó bien feo. Perdón, hermano. Finalmente, hermano, entonces nos enseña David cómo él reaccionó, hermano, para tener un corazón conforme a Dios. Y es que él en todo momento aceptó con un corazón arrepentido. ¿Y sabe qué hizo él? Entonces él adoraba a Dios y dio testimonio. ¿Recuerdas? Aproximadamente 80 y tantos de los 150 salmos se le acreditan a David. Y entonces en el verso 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores sus caminos. Hermano, cuando tú eres un verdadero adorador en espíritu y verdad, ¿qué hizo la samaritana? ¿Alguien recuerda? Después de que ella reconoció que no era su marido y que le dijo: tú eres Jesús el Salvador, el Mesías, ¿qué hizo? Corrió al pueblo. ¿Y qué hizo? Dígale al que está a su lado: ¿estás predicando de Cristo? Dígaselo de verdad, de corazón. Y si te dice que sí, dile: ¿dónde están las almas? ¿Dónde están las almas? No, pastor, es que si predica del infierno, del pecado, no van a venir. Hermano, mira, el perdón, mis hermanos, que recibió la mujer, ¿sabe qué la condujo? A servir a Dios. ¿Cómo? Compartiendo la misericordia divina. Les dijo: he hablado con el Mesías, con Jesús, ¿sí o no? Y toda la gente, ¿qué hizo? Fue con Jesús. Bueno, Jesús llegó al poblado de Samaria, donde si tú lees Juan 4, dice que Jesús tenía necesidad de ir solo por una mujer. Es decir, aquí no se trata de predestinación, unos para perdición y otros para bendición. Hermano, mire, según esa doctrina, bueno, ya iba a decir de dónde, pero no voy a decir. Según esa doctrina,
que algunos profesan y como son muy conocidos, pues todos se la creen, pero dice que unos fueron predestinados para perdición y otros para salvación. Si fue eso, ¿por qué en la Biblia, en Hechos, si no mal recuerdo 17, dice que procedamos al arrepentimiento? ¿Cómo para qué? Si unos ya son para salvación y otros para perdición, ¿cómo para qué hay que arrepentirnos? Entonces esa doctrina, hermano, no es avalada por las Escrituras, porque el Señor dice que todos se arrepientan. ¿Sabe cómo predicó Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Y sabe qué predicó Jesús? Arrepentimiento. ¿Y sabes de qué estamos hablando? Arrepentimiento para tener un corazón conforme a Dios. Tú pide perdón a Dios por ti, por lo que tú eres, no por lo que otros son o por lo que otros hacen. De hecho, mi hermano, yo no estoy aquí para reprochar la falla, pecado de alguien. Estamos aquí para restaurar y para decirte, mira, en esta semana, hermano, tuve muchos mensajes. Pastor, fallé, me equivoqué. Con algunos me vi. Nada más le decía a mi esposa, ahorita vengo. Con algunos me vi. ¿Cómo está, pastor? Le dije, bueno, mira, ¿tienes vida? Sí, pues ánimo. Abraza la misericordia, pero reconoce tu falla. Y aquí no se trata de nadie. Pero pastor, yo creo que ya no hay solución para mí. Claro que la hay. ¿Y saben por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice. Entonces, mis hermanos, el perdón recibido debe conducirte al servicio y compartir esa misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que para terminar, hermano, este Salmo 51, hermano, revela cómo un verdadero hijo de Dios puede tener un corazón conforme a Dios. Termino con esto. Número 1, bueno, reconoce mi necesidad de perdón. ¿Cuántos ya reconocieron entonces? Primero debo reconocer la gravedad del pecado, amén. Pero ahora reconoce tu necesidad de perdón. Romanos 3:23, ¿sabe qué dice? Todos pecamos, todos fallamos. ¿Sí o no? El asunto, hermano, es que no hay crecimiento. Tu corazón no es conforme a Dios cuando no reconoces su necesidad de perdón. Por lo tanto, no reconoces la gravedad de tu pecado. ¿Por qué dices? No, pues es que Dios me entiende. No, amado, Dios no entiende el pecado ni lo entenderá. Él dice, o arrepiéntete, pide perdón. Así es que el primer paso, hermano, hacia un corazón conforme a Dios, pues es un corazón restaurado. ¿Cómo? Admite tu culpa sin excusas. Admite tu culpa sin excusas. ¿Sabe qué es lo más grave, hermano, de un creyente? Es que cuando cometemos la falla y se confronta con esa falla, ¿sabe qué hacemos? No es cierto. Yo no lo hice. Yo no fallé. ¿Y sabe qué produce eso? Rebeldía. Y lo más es abandonar al Señor, caer en la apostasía. Así es que, hermanos, pues es grave esto, pero Pablo dijo a Timoteo, llegará el tiempo donde muchos apostatarán de la fe. Así es que si el Señor te trajo a este lugar para restaurar tu vida, te trajo sin excusas. Dios quiere restaurarnos. Número 2, hermano, corre hacia Dios, no huyas de Él. Corre a Dios y no huyas de Él. ¿Qué quiero decir? Si fallamos, ¿sabe qué hizo David? De hecho, David no cree que corrió luego a Dios, pasó un año. A veces nos endurecemos, hermano. ¿Sabe por qué nos endurecemos? Porque callamos el pecado. Y lo más grave es que culpemos a otros del Estado. Espérame, no culpes a otros, fueron tus decisiones, tus acciones. Bueno, pues ahora, ¿qué debemos hacer? Corre hacia Dios, no huyas de Dios. ¿Por qué huimos de Dios? Es que no puedo más. Sí puedes. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá.
Pero no solamente habla de la vida eterna, que es una verdad. También cuando fallamos podemos estar muertos espiritualmente. Pues dice el Señor: ¿crees en mí? Sí, pues vive en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En vez de esconderse de Dios, ¿sabe qué debemos hacer? Corre al trono de su gracia, porque dice: ahí hallaremos ¿qué? Auxilio oportuno. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Ya estoy terminando, amados. El único que se escondió, ¿quién fue? Pues David se escondió un año. Adán, ¿qué hizo? Cuando le dijo: a ver, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Adán, hermano? Se escondió. ¿No se escondió? En lugar de haber ido a Dios. Hermano, cuando fallamos, no corramos, vayamos a Dios. Cuando caigamos, hermano, ¿qué debes hacer? Acudir a Dios. ¿Cómo? Con un corazón sincero. No con miedo ni con orgullo. No con miedo, hermano. Es que ¿qué me va a pasar si yo confieso? Amado, miren, muchos cuando rehúsan ser disciplinados, ¿sabe por qué es? Por miedo. O número 2, por orgullo. Pero déjame decirte algo: la disciplina, según la Biblia, es por amor, no para descargar nuestra ira y enojo. Yo sí sé qué es eso, hermano. Donde el movimiento donde estábamos, la disciplina era odio, era desprecio. Pero bendito sea el Señor, porque aquí llegamos a Casa Oración y aprendimos que la disciplina es el amor de Dios mostrado a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman aquí a sus hijos? ¿Los disciplinas o dejas que hagan lo que quieran? ¿Alguno más? No, disciplina. Si tú no disciplinas, Dios lo hará, pero lo va a hacer para traerlos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, número 3, ¿qué más debemos reconocer? Bueno, que la limpieza espiritual es posible. La limpieza espiritual es posible. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice el verso 7: lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, Señor. Qué bonito es que lleguemos ante Dios y le digamos: Señor, lávame y seré más blanco. Bueno, hasta los más morenitos se ven blancos. ¡Ay, hermano! ¿Cuántos creen que Dios puede borrar completamente culpa para darnos un nuevo comienzo? Es que es así, hermano. Dios va a borrar toda culpa. ¿Y sabes qué te va a decir? Nuevo comienzo. ¿Reconoces que fallaste sinceramente? Sí, mi Señor, me duele en mi corazón. Ok, levántate y te doy mi gracia. Eso fue lo que le dijo a esta mujer: levántate, ve y no peques más. Amén, hermano. ¿Qué más, hermano? Bueno, tu adoración verdadera nace de un corazón quebrantado. La adoración verdadera nace de un corazón quebrantado. ¿Puedes notar, hermano, que esto es el proceso de un corazón conforme a Dios? Hermano, lo que verdaderamente hace un adorador no son sus rituales, sino su humildad y sinceridad, porque agrada a Dios. Tú debes de ser cada día más sencillo, más humilde, no más orgulloso, no más yo no me dejo, yo no esto. No, hermano, esa actitud son entonces de un corazón ritualista. Por eso dice el salmista: el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Amados, vivamos en restauración continua. Eso te dará un corazón conforme a Dios. ¿Cómo? Restauración continua. ¿Qué quiero decir? Que cada día le pidas al Señor renueve tu espíritu y mantenga viva su presencia en ti. Escúchalo bien, hermano. Dile: Señor, renueva un espíritu en mí y mantén viva tu presencia en mí. Verso 10 y 12 de Salmo 51. Y termino. Póngase de pie, hermano. Un corazón conforme a Dios se capacita para ministrar a otros. Un corazón conforme a Dios se capacita para ministrar
a otros. Pregunto, hermano, ¿cuántos de aquí han sido perdonados? Bueno, ¿te imaginas la importancia de saber la gracia que has recibido, que es tu restauración? ¿Por qué? Porque eso se convertirá en un testimonio vivo para otros. Otros que tal vez están como tú o peor que tú, o a lo mejor no tanto. Hermano, es que ese no es el asunto. El asunto es que todos tenemos necesidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que podemos entender que David era un corazón conforme al de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él entendió la necesidad de Dios, mis hermanos. Y en estas características que vimos, califica, hermano, cómo se describe que a este David se le dijo un nombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe por qué se le describe? En el mismo verso de Hechos 13:22 dice: porque David hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Así es que el Señor hoy te dijo todo lo que Él quiere que tú hagas. La pregunta es, ¿lo vas a hacer? Bueno, cierra tus ojos, por favor, hija. Y yo te voy a pedir que en esta noche le digas: Señor, crea en mí un corazón conforme al tuyo, porque yo tengo fe absoluta en ti, amado Dios. Yo quiero tener esta fe absoluta en ti, Señor. David tuvo esa fe absoluta en Dios. Derrotó gigantes. Amado, si hay un gigante en tu vida, confiésalo al Señor. Yo no sé qué puede ser: incredulidad, desánimo, malas palabras, quejas, murmuración, música mundana, enemistades, pleitos, no lo sé. Cualquiera que sea la situación, mis hermanos, dile: Señor, quiero derrotar estos gigantes con mi fe absoluta en ti, Señor. Quiero un corazón conforme al tuyo, Señor, que ama absolutamente tu ley. De estos 150 salmos, Señor, en tu palabra, podemos ver en el Salmo 119 cómo el salmista se deleita en tus mandamientos. Y eso queremos hacer nosotros, Señor. Queremos deleitarnos en tu presencia, deleitarnos en tu palabra. Y queremos ser, Señor, verdaderamente agradecidos. Como el salmista decía en el capítulo 26, 6 al 7: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Amados, dile al Señor: Señor, reconozco mis pecados y me acerco a ti con humildad. Lávame, Señor, más y mal de mi maldad, de la maldad de mi boca, de la maldad de mis pensamientos, de la maldad de mi corazón. Por eso te decimos: crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto.